Si el yo es una ilusión, ¿por qué siento dolor? Creo que puedo estar entendiendo mal algo realmente básico. Trataba de seguir las meditaciones y parece que tus palabras golpeaban mi mente y mi mente intentaba desesperadamente comprender lo que estabas diciendo. A menudo parece que me funciona mejor si dejo de escuchar, pero de todos modos intento escuchar. En la meditación con el cuerpo de esta mañana, noté que tenía una sensación interesante y realmente fuerte, en varios puntos. Sentí un calor intenso en mi cuerpo y luego surgió un tipo de ansiedad. No fue tan malo como el otro día. Me di cuenta de eso y dejé que se calmara y se fuera. Así que eso estuvo bien. Pero luego, lo que noté en términos de simplemente la sensación es que las sensaciones parecen venir con una cualidad de aversión o placer y que están incorporadas naturalmente en ellas. Estuve investigando y de vez en cuando tenía un pensamiento del dolor en mi espalda. Así que hay una historia de dolor de espalda y luego parece algo completamente diferente. Pero incluso dejando todo eso de lado, ciertas sensaciones tendrían una cualidad que yo llamaría placer o neutral o dolor. Entonces me sentí confundido, porque pensaba, pero si no hay nadie, si no hay un yo, y ciertamente para un bebé recién nacido no hay sentido del yo, simplemente existe el campo y las sensaciones. Entonces, ¿quién discrimina y experimenta placer o dolor? ¿Tiene sentido? Tomemos el ejemplo del dolor. El dolor no es una experiencia egoica. Si Buda hubiera tenido un absceso debajo de un diente, habría experimentado dolor. Quien experimenta eso, el que experimenta eso, experimenta conciencia. Lo interesante de estas meditaciones sobre el cuerpo, sobre las sensaciones, es ver que el placer y el dolor no son inherentes a la sensación. Si profundizas realmente en la sensación, si permaneces con la sensación el tiempo suficiente, profundizas en ella, cuanto más permaneces con ella, más neutral se vuelve. En realidad, no se vuelve neutral, sino que son las capas conceptuales que agregamos a la experiencia por el camino. Por ejemplo, esta mañana, la interpretación de la experiencia sobre el peso, la interpretación de mis piernas sobre la silla, es un concepto que se suma a la sensación. Y si sigues despojándote y despojándote de los conceptos, reducirás la sensación a la experiencia cruda, a lo puro que está ahí. Todo lo que encontramos al final es saber. Ahí es donde me confundí, porque, en teoría, un bebé no tendría esta experiencia de conocimiento, pero obviamente hay sentimiento de placer y dolor, pero no es conceptual. Parece simplemente algo incorporado en el cuerpo. Sí, el bebé todavía sentiría placer y dolor. Pero, si profundizas en la experiencia del placer y el dolor, hasta que experimentas la materia en bruto de que están hechos, se vuelve cada vez menos fácil distinguir el placer del dolor. Profundizas en ello. Se vuelve cada vez más neutral. Se vuelve no más neutral, pero más transparente. Comienza a perder sus cualidades. Por ejemplo, ¿esta experiencia nocturna a la que te referías? Si en una experiencia nocturna tienes dolor en la pierna, para empezar, el impulso es alejarte de la experiencia. Pero si no lo haces,
si permaneces en ella, si simplemente profundizas en la experiencia misma, se vuelve cada vez más llevadera. Normalmente pensamos que se vuelve más llevadero en la medida en que soy capaz de evitarlo. En realidad es todo lo contrario. Se vuelve cada vez más llevadero en la medida en que soy capaz de profundizar en ello. No es que este sea el propósito de nuestra exploración. El propósito de nuestra exploración es descubrir de qué está hecha la experiencia real del cuerpo, de qué está hecho en nuestra experiencia. No quiero decir con esto que dejaríamos de experimentar placer y dolor. No, el placer y el dolor todavía se experimentan, pero no son experiencias egoicas. Parece que lo que estás diciendo es que si me siento más tiempo con las sensaciones, todavía tendré la sensación de que es incómodo o molesto. La incomodidad se reduce al menos en gran medida al profundizar en ella. No estoy sugiriendo que ese sea el propósito de lo que hacemos. En realidad esto es algo aparte. Tiene un efecto sobre el dolor. Cuanto más profundamente entras en él, más pierde su cualidad incómoda. No estoy sugiriendo que vaya a desaparecer por completo, pero pierde una cierta cantidad de su incomodidad. Eso sería un subproducto de esto. Entiende que no es el propósito de lo que estábamos haciendo. El propósito de lo que estábamos haciendo era descubrir de qué está hecho realmente el cuerpo en nuestra experiencia. Gracias.